Hola, ¿qué tal? En esta nueva entrega hablaremos sobre el circuito en paralelo. Pero antes recordaremos el tema hablado en el video anterior que tenía que ver con el circuito en serie. Vimos que el flujo eléctrico sigue una sola ruta o un solo camino sin ramificaciones a través de las resistencias hasta el otro extremo del circuito. También vimos que la corriente es la misma que atraviesa en todos los componentes de un circuito en serie. También vimos que la resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. También vimos que el voltaje o tensión se reparte en cada una de las resistencias. Y también vimos que la mayor desventaja que presenta este circuito es que si nosotros sacamos alguna ampolleta o se quema una resistencia, el circuito queda totalmente inutilizado. Ahora veremos qué es un circuito en paralelo. Podemos ver que un circuito en paralelo es aquel esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje que nosotros queremos hacer. En estos circuitos los elementos se ubican en paralelo y no uno tras otro como se vio en el circuito en serie. Es decir, los terminales se conectan en el siguiente orden. Como podemos ver en la figura, positivo con positivo y negativo con negativo. Podemos ver que las líneas rojas nos indican que es la fase o positivo y la línea negra que es el neutro o negativo. De este modo, el voltaje en cada uno de los elementos en paralelo es exactamente el mismo a lo largo de toda la configuración. El circuito en paralelo consiste en varias mallas de circulación, las cuales se forman mediante la presencia de nodos o uniones. Por ejemplo, en cada bifurcación se divide la intensidad de la corriente en función de la demanda de energía de cada una de las cargas conectadas, en este caso son resistencias o, como podemos ver en la imagen, ampolletas. A continuación tenemos un esquemático y en esta lámina podemos observar un esquema de un ejemplo de un circuito en paralelo, el cual cuenta con una fuente de voltaje de 6 volts y con 3 resistencias, ya una de 60 ohms, una de 20 ohms y una de 10 ohms. También podemos ver que los elementos de un circuito en paralelo son similares a los elementos de un circuito en serie. Podemos ver que necesitamos una fuente eléctrica, el cual puede ser de una red domiciliaria, baterías, fuentes de poder, también resistencias eléctricas que las vamos a ver en la próxima. Como ven, esta ya tenemos la resistencia, también tenemos el filamento de una ampolleta, el filamento también de un secador de pelo. También tenemos el otro elemento que son los conductores eléctricos. También podemos ver en esta penúltima lámina, finalizando con el punto más importante, que es la conclusión con una comparativa entre los circuitos estudiados. Podemos ver que la resistencia total de los circuitos en serie solo pueden hacerse más grandes agregando más resistencia, como en el caso ejemplificado anteriormente que vimos con ampolletas. Mientras que la resistencia total de los circuitos en paralelo se hace más pequeña, ¿ya? Esta diferencia puede ser ventajosa o desventajosa según el objetivo del proyecto en el que nosotros deseemos trabajar. También tenemos que en el circuito en serie la corriente es la misma o constante. También en el circuito en paralelo vemos que la corriente varía en diferentes puntos del circuito en el que nosotros realicemos una conexión. En el caso del circuito en serie podemos ver que el voltaje es variable y los circuitos en paralelo
el voltaje es el mismo para cada uno de los receptores e igual al de la fuente. O sea, la diferencia está en que el circuito en serie, el voltaje va a ser variable y eso va a depender de la resistencia de cada elemento que nosotros podamos conectar. ¿Ya? Y finalizando con el punto más importante, podemos ver que en un circuito en serie solo hay un camino para el flujo eléctrico, ¿ya? Y como resultado, cuando uno de los elementos del circuito se rompe, la electricidad no puede fluir a través de él y todo el circuito, como vimos, se vuelve eléctricamente muerto. Un ejemplo sencillo podría ser de esto cuando una ampolleta de una hilera de luces de Navidad barata se apaga. Sucederá que el juego completo de luces dejará de funcionar. En contraste, un circuito paralelo tiene múltiples ramas donde existe un flujo eléctrico independiente, por lo que si una bombilla se apaga en una rama, el flujo de electricidad hacia las otras ramas del circuito no se verá afectado y las demás ampolletas seguirán funcionando. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad para conocer un poco más del mundo de la electrónica. Hasta la próxima.